En el capítulo 4 del Evangelio de Mateo, las palabras de Yeshua acerca de que era necesario que se hiciese justicia, como le dijo a Juan el Bautista, cuando le pidió que fuera bautizado por él, pues cobran sentido al constatar que el Padre probó la fidelidad de Yeshua, sabiendo que su condición era de fragilidad respecto a la condición que tenía Yeshua antes de hacerse carne. Esta fragilidad de todos nosotros consiste precisamente en nuestra condición en la carne, una condición que solo por el Espíritu de Dios puede ser contenida en cuanto a nuestros impulsos, deseos o incluso determinadas inclinaciones, una condición que deriva del pecado original. Una prueba de esto es que lo que le sucedió a Adán y a Eva, por ejemplo, en el Edén, porque ellos no eran conscientes de su desnudez hasta el momento en que pecaron. Es decir, la transgresión trajo como consecuencia una condición de debilidad respecto a la condición espiritual en que se encontraban en el Edén. Así es de que lo que sucedió con Yeshua, pues por supuesto que fue diferente porque él no pecó, obviamente, pero al cambiar su condición espiritual a una condición en carne y sangre, esta debilidad en la carne como característica pues trajo como consecuencia que fuera necesario que se hiciese justicia, es decir, que el Señor fuese probado para que ante el rechazo de la tentación a todo lo que representa la carne como debilidad, pues Yeshua fuese fortalecido en el Espíritu del Señor que había descendido sobre él. Algo parecido sucede con todos los que venimos a la fe de Yeshua. Justo cuando tomamos la decisión, eh, esta decisión tan importante para formar parte del pueblo del Señor. Y Él nos prueba en aquello en lo que nosotros pudiéramos ser más débiles, es decir, en los aspectos en los que nuestra condición en la carne ha declinado y en consecuencia en algunas ocasiones hemos pecado. Así es que Yeshua comienza su enseñanza con su propósito y el ejemplo con toda la intención de que todos seamos testigos de que en la condición de hombre no se dio a las tentaciones de este mundo, el Hijo de Dios. Dice desde el versículo 1 en Mateo 4, entonces Yeshua fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Desde aquí la Escritura nos muestra con claridad que el diablo finalmente es un siervo que cumple los propósitos de Dios, lejos de la falsa idea en el sentido de que el diablo lucha contra Dios. Pues, por supuesto que eso no es así. Lo que es cierto es que Satanás siempre estará en contra de todo lo que tiene que ver con la adoración y glorificación al Creador del cielo y la tierra. Pero eso no significa que luche contra el Padre. No tiene posibilidades de esto, sino que lo hace, lo que hace en realidad eh, el Señor es usarlo. Es un siervo a final de cuentas para sus propios propósitos. Pero por su cuenta, lo que hace Satanás como parte de su función, pues es generar caos en el hombre y usa la debilidad del hombre para esto. El diablo genera que el hombre provoque su propia destrucción. Y algunos mecanismos que utiliza Satanás, pues es el engaño, las riquezas, la autoexaltación, aspectos que cualquier hombre o mujer que haya dedicado su vida a la alimentación de su carne solamente y que se haya olvidado de su espíritu, pues van a ceder tarde o temprano a las tentaciones. Por ello siempre debemos ser muy conscientes de que Dios no tienta a nadie, sino que por causa de la propia condición del hombre, por causa de su propia concupiscencia, es que cede a la tentación. Santiago lo refiere en su capítulo 1, de los versículos 12 al 15. Bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba recibirá la corona de vida, que Dios ha prometido a los que le aman. Cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal,
Ni él tienta a nadie, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Entonces la concupiscencia, después que ha concebido, da a luz el pecado. Y el pecado, siendo consumado, da a luz la muerte. De manera que en el contexto de la tentación de Yeshua son expuestas las debilidades en la carne, estas debilidades en las que más se fortalece el pecado y que resultan las tentaciones más comunes para el hombre, como puede ser la comida y todas sus implicaciones en este mundo, el pretender tentar a Dios bajo el error de la falsa concepción de ser hijo de Dios, es decir, tú dices que eres hijo de Dios, que eres pueblo de Dios y por esa razón no te va a suceder nada. En ocasiones se llegan a hacer cosas tentando a Dios sin ser conscientes de esto. Y el deseo de conseguir la gloria de este mundo, que son los aspectos en los que efectivamente el Señor fue tentado. Estos tres aspectos. Versículo 2. Y después de haber ayunado 40 días y 40 noches, tuvo hambre. El Señor ayunó todo este tiempo. El hecho de que Yeshua haya tenido hambre, pues es una circunstancia natural de todo ser humano, después de un tiempo sin ingerir alimento. El contexto de este pasaje es la evidencia de la situación en la que se encuentra la condición de humanidad en las personas, en que dependen de los elementos físicos como el alimento para subsistir. Esto, en su momento, tarde o temprano, puede ser utilizado por Satanás para tentar al hombre, es decir, en un estado de necesidad. Y ya cuando hablamos de un estado de necesidad, pues puede implicar muchos ámbitos de la vida de las personas. Ese estado de necesidad va a cambiar según la persona o según las debilidades de las personas. En ese sentido, unos en algún momento sentirán necesidad de reaccionar con ira ante una circunstancia, porque reaccionar así es en su momento es una necesidad para ellos, porque aún no han trabajado en su carácter. De tal manera que al cubrir esa necesidad, dejando su reacción, que esta reacción sea con esa ira, con esta explosión que no deja nada bien, pues esas personas ceden a la tentación finalmente. Verso 3. Y vino a él el tentador y le dijo, si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Estamos hablando de que el Señor ya había ayunado 40 días, imagínense todo este tiempo, y resulta que Satanás le hace esta petición o este ofrecimiento. Él respondió y dijo, escrito está, no es solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Esta es la primera tentación que expone un aspecto de necesidad de la condición humana. Algo natural, pero que como vemos en el caso de Yeshua se negó a hacer lo que le dijo el tentador. ¿Por qué? Bueno, existen dos razones. La primera razón es porque Yeshua se negó a hacer lo que Satanás le pidió, porque lo que estaba proponiendo Satanás era suplir su necesidad por sus propios medios. Y aquí el problema es que Yeshua sabía que fue el Espíritu de Dios quien colocó a Yeshua en esas circunstancias. ¿Ok? Sí, por supuesto que tenía el poder el Señor para hacer eso que le pedía a Satanás. Por esa razón se lo pidió. Ahí está el móvil de la tentación. El móvil de la tentación siempre va a ser algo que esté a tu alcance, que puedes hacer. Satanás no te va a pedir algo que no puedas lograr por tus propios medios, sino que él sabe que tú tienes la posibilidad o la facultad de hacerlo. De manera que Yeshua sabía que si Dios lo colocó en esa condición, entonces sabía que el Padre también le daría la salida, la solución. Bueno, la otra opción, la otra razón por la cual el Señor se negó, pues es porque quien ofreció la solución fue nada menos que el engañador, aquel que busca hacer caer a los hijos del reino y que utiliza de forma sutil el engaño, tal como lo hizo con Eva ahí en el Edén, como lo comentábamos.
En el caso del alimento, en que Yeshua tenía todo el poder para convertir las piedras en pan, pues eso era verdad, por supuesto, pero decidió no hacerlo. Decidió entonces no ceder a la tentación. Y el contexto de esta tentación pues es el mismo que Yeshua estuvo aplicando en toda, absolutamente toda su enseñanza, siempre que hablaba de alimento físico, para enseñar la preferencia hacia el alimento espiritual. Por ejemplo, vamos a ver en Mateo capítulo 16, de los versículos 5 al 12. Dice, llegando sus discípulos al otro lado, se habían olvidado de traer pan. Y Yeshua les dijo, mirad, guardaos de la levadura de los fariseos y de los saduceos. Ellos pensaban, los discípulos pensaban dentro de sí diciendo, esto dice porque no trajimos pan. Y entendiéndolo Yeshua les dijo, ¿por qué pensáis dentro de vosotros, hombres de poca fe? ¿Te das cuenta? Aquí ya hablar de la fe está hablando de la convicción de lo que ellos tendrían ya que haber tenido para este tiempo, acerca de lo que estaba en ellos. Dice, hombres de poca fe que no tenéis pan. ¿Por qué piensan eso ustedes? ¿No entendéis aún, ni os acordáis de los 5 panes entre 5,000 hombres y cuántas cestas recogisteis? Está hablando de un aspecto espiritual que por supuesto en su momento Yeshua eh, hizo una obra sobrenatural, pero ¿con qué propósito? Dio alimento a muchísima gente con el propósito de dar una enseñanza en el espíritu, y eso es algo que hemos estado tocando en los evangelios. Siempre Yeshua, la enseñanza didáctica de Yeshua fue así. Siempre hizo maravillas, hizo milagros, sanaciones, alimentó, etcétera, con todo el propósito de dar una enseñanza en el espíritu. Y de esta manera, pues que el pueblo comenzara a entender y a formar su carácter en relación a la preferencia de la vida espiritual. Dice verso 10, ni de los 7 panes entre 4,000 y cuántas cestas recogisteis. ¿Cómo es que no entendéis que no fue por el pan que os dije que os guardaseis de la levadura de los fariseos y de los saduceos? Entonces entendieron que no les había dicho que se guardasen de la levadura del pan, sino de la doctrina de los fariseos y de los saduceos, de la enseñanza, una enseñanza que no alimenta el espíritu. Una vez más, es otra de las razones por las cuales siempre nosotros sugerimos mantenerse muy fieles, muy apegados a la doctrina de Yeshua, del Maestro, y no desviarse hacia la doctrina, la enseñanza judía, la enseñanza rabínica de hoy en día. ¿Por qué? Porque toda la enseñanza rabínica tiene ausente la esencia de la enseñanza de Jesucristo. No porque no sean enseñanzas que te puedan servir para la vida. Digo, al final de cuentas, son un pueblo con sabiduría, pero tienen sabiduría de hombre. Que si decimos que tenemos la fe del Hijo de Dios, entonces ya ahí no va a haber una conexión espiritual entre la enseñanza judía con la enseñanza de Yeshua. Y aquí lo vemos muy claro. Al final de cuentas está hablando con hombres judíos, hombres que nacieron en aquella tierra, en aquel lugar en Israel, y que siempre tuvieron conocimiento de la doctrina, de la enseñanza de los líderes judíos. Pero aquí Yeshua literalmente está diciendo que la enseñanza de estos líderes judíos era levadura. ¿Qué significa esto? Era enseñanza que no alimentaba, que no era sustancial, que no te iba a llenar en el espíritu, y que al final de cuentas, en el peor de los casos, pues te iba a llevar a una confusión en el tema de la palabra de Dios. Así es que si ya hemos aprendido que uno de los símbolos del pan, bíblicamente hablando, tiene que ver con la palabra de Dios, vemos que fue precisamente la respuesta de Yeshua para el tentador al citar las palabras de Moisés en referencia a la necesidad que tuvo Israel en el desierto cuando tuvo hambre. Y también pasó por aflicción el pueblo. Pero siempre, eso sí, siempre el Señor le sustentó. Vamos a ver
en Deuteronomio capítulo 8 el sustento de la respuesta de Yeshua para Satanás. Dice versículo 2, del versículo 2 al 3, dice, y te acordarás de todo el camino por donde te ha traído el Señor tu Dios estos 40 años en el desierto para afligirte, para probarte, para saber lo que había en tu corazón, si habías de guardar o no sus mandamientos. Y aquí está lo esencial de la respuesta de Yeshua. El Señor tenía que manifestar una fidelidad a la voluntad del Señor y, y sobre todo lo que realmente había en su corazón. Dice, y te afligió y te hizo tener hambre. Está hablándole Moisés al pueblo de Israel. Y te sustentó con maná, comida que no conocías tú ni tus padres la habían conocido, para hacerte saber que no solo de pan vivirá el hombre. Es decir, hubo un momento en que Israel se quejó de ese pan, del maná. Era para ellos algo muy simple. Lo que ellos en un momento dado estaban extrañando, pues era la carne, eran cosas que comían en Egipto. Pero, y aquí Moisés confirma el propósito de la enseñanza didáctica que tuvo Dios para con Israel en el desierto. ¿Cuál fue? Que todo el alimento físico, como todo lo que te puede dar placer en este mundo, no es lo que te va a dar la vida. Y cuando habla de la vida, una vez más, es una referencia a las palabras de Yeshua cuando siempre habló de vida, es decir, una vida eterna. Dice, no solo de pan vivirá el hombre, mas de todo lo que sale de la boca del Señor vivirá el hombre, por supuesto. ¿Y qué es lo que sale de la boca del Señor? Su ley, su palabra. Y es lo que sustenta a Israel. En ese sentido, si la palabra de Dios es espiritual, entonces la prevalencia que nosotros debemos tener siempre es lo espiritual, una vida espiritual, conceptos que hayamos entendido en el espíritu, pero que se reflejen en nuestras vidas. ¿Sobre qué? Sobre todo aquello que podemos recibir en la carne, como placeres de este mundo. Siempre preferir toda la enseñanza espiritual del Señor. Entonces las palabras de Yeshua pues son literales en relación a la Torá, por supuesto. Así es que la enseñanza es en el sentido de que antes de decidir en base a nuestra necesidad de momento, pues decidamos mejor por el consejo del Padre. Porque todo lo que sale de la boca de Dios es lo que nos va a preservar en toda prueba. Dice verso 5, entonces el diablo le llevó a la santa ciudad y le puso sobre el pináculo del templo y le dijo, si eres hijo de Dios, échate abajo, porque está escrito, a sus ángeles mandará acerca de ti y sus manos te sostendrán, para que no tropieces con tu pie en piedra. Yeshua le dijo, escrito está también, no tentarás al Señor tu Dios. Y aquí es un tema bien importante. Aquí vemos que la misma estrategia que Satanás utilizó con Eva, en aquel entonces, Satanás citó las palabras de Dios en cuanto a la provisión de una forma sutil, con engaño para con Eva, porque ella decidió finalmente hacerle caso a Satanás. ¿Por qué? Porque citó el mandamiento del Señor cuando dijo que no comiera del árbol. Pero en la entreverdad metió mentira de forma muy sutil Satanás. Y Eva, a final de cuentas, decidió por no mantenerse totalmente fiel al mandamiento de Dios. Y en este caso Satanás también cita la Escritura, la palabra de Dios, lo cual implica pues un nivel mayor de peligrosidad como argumento que puede ser utilizado por cualquiera, incluso, que pretenda manipular en un sentido perverso la Escritura. Y en un momento dado quien cae en el engaño, en este caso, ¿quiénes son? Pues las personas que lamentablemente no conozcan la palabra de Dios, que medio la conozcan, y entonces como una de las habilidades de Satanás es engañar, es decir, meter mentira, pero entre la mentira,
decir una verdad a medias, porque en realidad es una mentira, pues si no conoces la escritura, si no conoces el contexto del corazón de Dios, pues entonces finalmente puedes caer en tentación, en el engaño. Así es de que, y en este caso Satanás, que es lo que cita, pues citó el Salmo 91, que refiere la exaltación a Dios y la manifestación de la confianza en que el Señor es nuestro abrigo y nuestro sustentador. Verso 11 del Salmo 91 dice, pues a sus ángeles mandará cerca de ti que te guarden en todos tus caminos. ¿Te estás dando cuenta? Literalmente está citando la escritura, Satanás. Solo que la forma y el motivo por el cual cita, pues no tiene nada que ver, está totalmente descontextualizado. Dice, en las manos te llevarán para que tu pie no tropiece en piedra. Y la respuesta de Yeshua una vez más es con la palabra de Dios, igualmente, y su respuesta fue acerca del mandamiento para no tentar a Dios, porque justamente lo que el Salmo no dice es que tú te puedes lanzar de un precipicio y no te va a suceder nada. Ese es el punto, ese es el punto, una verdad a medias que a final de cuentas puede ser una mentira muy peligrosa. Pero Yeshua le respondió que no podría tentar al Señor. Dice verso 16, no tentarás no tentarás al Señor vuestro Dios como lo tentasteis en Masá. Guardad cuidadosamente los mandamientos del Señor vuestro Dios y sus testimonios y sus estatutos que te ha mandado. Una vez más, el Señor citó, ¿qué fue lo que citó? Citó Deuteronomio capítulo 6. Entonces, está citando la escritura del Señor para responder estas tentaciones que llevó a cabo Satanás. Como vemos, el mandamiento que Yeshua le expuso a Satanás tiene que ver con una prohibición acerca de tentar al Señor nuestro Dios. Un mandamiento que fue recordado por Moisés y que tuvo que ver con un evento en el que el pueblo de Israel tentó a Dios diciendo, ¿está pues entre nosotros o no? Hablando del Señor. Imagínate qué terrible. Esto fue lo que sucedió en ese lugar, en Masá y Meriba. Acompáñenme a Éxodo capítulo 17. Y vamos a leer de los versículos 1 al 7. Dice, toda la congregación de los hijos de Israel partió del desierto de Sin por sus jornadas, conforme al mandamiento del Señor, y acamparon en Refidim. Y no había agua para que el pueblo bebiese. Y altercó el pueblo con Moisés y dijeron, danos agua para que bebamos. Y Moisés les dijo, ¿por qué altercáis conmigo? Es decir, ya era un reclamo. ¿Por qué tentáis al Señor? Fíjate lo que está diciendo. Moisés le dice al pueblo, no tienten al Señor, ¿por qué hacen esto? Así que el pueblo tuvo allí sed y murmuró contra Moisés y dijo, ¿por qué nos hiciste subir de Egipto para matarnos de sed a nosotros y a nuestros hijos y a nuestros ganados? Entonces clamó Moisés al Señor diciendo, ¿qué haré con este pueblo? De aquí a un poco me apedrearán. Y el Señor dijo a Moisés, pasa delante del pueblo y toma contigo los ancianos de Israel, y toma también en tu mano tu vara con que golpeaste el río, y ve, he aquí que yo estaré delante de ti allí sobre la peña en Horeb, y golpearás la peña y saldrán de ella aguas, y beberá el pueblo. Y Moisés lo hizo así en presencia de los ancianos de Israel, y llamó el nombre de aquel lugar Masá y Meriba, por la rencilla de los hijos de Israel, y porque tentaron al Señor diciendo, ¿está pues el Señor entre nosotros o no? Y bueno, en su momento ya estudiamos, ya analizamos este capítulo de Éxodo, muy interesante y con muchísimos simbolismos acerca de la roca, de donde sale agua, etcétera. Yo les recomiendo, si no lo han escuchado, si no no nos acompañaron, pues bueno, ahí está publicado también. Así es de que bueno, como nosotros como creyentes, pues jamás debemos tentar a Dios.
en ocasiones hay personas que ponen en riesgo sus propias vidas, asegurando que sin importar lo que hagan, no les pasará nada porque el Señor es su amparo. Y tienen la misma actitud de Satanás, es decir, citan la Biblia, lamentablemente, y muchas veces no son conscientes, citan la Biblia para justificar una actitud irresponsable, atentando incluso en contra de sus propias vidas. Eso jamás debemos hacerlo. No tentemos al Señor. Tengamos mucho cuidado de esto. Verso 8 de Mateo 4 dice: otra vez le llevó el diablo a un monte muy alto y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos. Y le dijo: todo esto te daré si postrado me adorares. Entonces el Señor le dijo: vete, Satanás, porque escrito está: al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Satanás en esta tentación utilizó el concepto de autoridad, que aunque es delegada por un tiempo, pues implicó mucho poder o implica mucho poder, pero no un poder que esté sobre quienes siguen el ejemplo de Yeshua. Y esto hay que tenerlo muy presente. Es decir, el poder de Satanás no va a ser más grande que el poder que ha recibido Yeshua. Alegóricamente hablando, sabemos que los montes en las escrituras, simbólicamente hablando, pues representan reinos, autoridades, gobiernos, de acuerdo a las profecías. Por esa razón, el monte que se describe en la tentación de Satanás se describe como un monte muy alto, muy poderoso. Esto significa que Satanás tiene potestad sobre los reinos de la tierra y efectivamente a quien él quiere le da potestad de a dicha persona si se inclina ante la autoridad que tiene Satanás. En ese sentido, la potestad que tiene Satanás sobre los reinos de la tierra es delimitada. No es una potestad total y absoluta. ¿Por qué? Porque quien tiene esa autoridad es aquel que venció la muerte, es Yeshua. Y nosotros lo confirmamos en el capítulo 28, versos 18 y 19, dice: y Yeshua se acercó y les habló diciendo a sus discípulos: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y hacer discípulos a todas las naciones. Así que aquí Yeshua mismo eh, fue muy claro al decir quién es quien tiene esta autoridad. Y lo que no significa que Satanás no tenga ninguna autoridad, no, por supuesto que no. Él cumple un rol muy importante, un rol divino en el cual el Señor precisamente utiliza para probar a su pueblo. Aquí, bueno, un detalle importante tiene que ver con la palabra adoración. La palabra adoración que que utilizó Satanás, porque es la misma palabra que utilizó Dios para decirle a Faraón que dejara ir a su pueblo al desierto para que le sirviera. Y la palabra servir en el hebreo es la palabra abad, que dependiendo del contexto del pasaje se traduce como adorar. Así es que resulta muy interesante saber que una de las maneras en que podemos sucumbir a la tentación a la tentación del engañador, pues es tomando la decisión de a quién adoramos, y esa decisión será tangible en cada decisión que tomamos en relación a nuestras necesidades. Así es que debemos ser muy conscientes cómo es que llevamos el curso de nuestras vidas. Dice Mateo 4, verso 11: el diablo entonces le dejó, y aquí vinieron ángeles y le servían. El principio que como estudiantes nosotros debemos aprender, pues es que las escrituras siempre van a enfocar la prioridad de toda necesidad del hombre en la confianza de Dios y su palabra. Así que, considerando el propósito divino que tenemos como pueblo de Dios, es importante considerar que la Biblia nos enseña el principio más importante como cualquier estudiante, es decir, confiar en la palabra de Dios siempre. Y para confiar en la palabra de Dios, pues algo que necesitamos indiscutiblemente es conocerla. Tenemos que conocerla, la escritura. Si no la conocemos, ¿cómo podríamos confiar?
ese es el tema. Nosotros debemos rendir un culto razonado, como dijo Pablo. ¿Y a qué se refería? Precisamente a conocer lo que hacemos, conocer por qué hacemos lo que hacemos y por qué creemos en lo que creemos. Así es de que, bueno, en ese sentido, nosotros podemos ver que una de las características de la tentación tiene que ver con la manifestación de autoridad que Dios le ha dado a Satanás para que cumpla con su propósito en la vida de los hombres. Y es así que quienes deciden por las cosas del mundo y sus placeres, efectivamente son prosperados, porque esa es la autoridad que se le ha dado a Satanás. Ofrecer satisfacción, que aunque es temporal en este mundo, a quienes deciden por las cosas que ofrece el maligno, finalmente van a ser recompensados por él. Es decir, esa recompensa pues es temporal. Yeshua no declinó cuando fue tentado. A pesar de la potestad que Dios le confirió a Satanás para tentarle, Yeshua siempre se mantuvo firme en su fidelidad y confianza en la palabra del Padre. Por eso siempre citó en las 3 ocasiones la palabra del Señor. Quien tiene dominio y poder sobre los reinos de los hombres es Dios, definitivamente. Y Satanás solo tiene una determinada autoridad muy delimitada mediante la potestad que se le ha entregado, con un propósito específico, solo por un tiempo también. Y incluso respecto a determinadas personas que son aquellos que declinan ante las tentaciones de este mundo. A ellos, Satanás, por supuesto que les va a dar su recompensa. Pero lamentablemente no es una recompensa que buscamos los hijos del reino. Efesios capítulo 6, verso 12, dice, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. De manera que si tenemos lucha, por supuesto que sí tenemos lucha, pero esas autoridades no tienen potestad sobre nosotros, siempre que nos mantengamos sometidos a la autoridad de Yeshua. Si tú no estás sometido a la ley del Señor, a la autoridad del Hijo, entonces estás en grave riesgo de sucumbir a las tentaciones del engañador. Dice verso 12, cuando Yeshua oyó que Juan estaba preso, volvió a Galilea. Y dejando a Nazaret, vino y habitó en Capernaum, ciudad marítima, en la región de Zabulón y Neftalí, para que se cumpliese lo dicho por el profeta Isaías cuando dijo, tierra de Zabulón y tierra de Neftalí, camino del mar, al otro lado del Jordán, Galilea de los gentiles. El pueblo está asentado en tinieblas, vio gran luz, y a los asentados en región de sombra de muerte, luz les resplandeció. Mateo citó al profeta Isaías en relación al territorio geográfico de Israel, en que históricamente, después de la dispersión de las 10 tribus que fueron llevadas cautivas por el imperio asirio, pues todo el norte de Israel fue ocupado por extranjeros. Recordemos que la palabra gentil es una referencia a un extranjero, a uno que no era natural de Israel y que por lo tanto no conocía al Dios de Israel en consecuencia. Dice el profeta Isaías capítulo 9 de los versículos 1 y 2. Mas no habrá siempre oscuridad para la que está ahora en angustia, tal como la aflicción que le vino en el tiempo que livianamente tocaron la primera vez a la tierra de Zabulón y a la tierra de Neftalí, pues al fin llenará de gloria el camino del mar de aquel lado del Jordán, en Galilea de los gentiles. El pueblo que andaba en tinieblas vio gran luz, los que moraban en tierra de sombra de muerte, luz resplandeció sobre ellos. El profeta Isaías, al hablar del pueblo que andaba en tinieblas y sombra de muerte, hizo una referencia al pueblo de Israel. Un pueblo al que el mismo Juan el Bautista
les dijo estas mismas palabras que ahora iba a repetir Yeshua. Fíjense, verso 17 de Mateo 4. Desde entonces comenzó Yeshua a predicar y a decir: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. De manera que considerar que quienes se encontraban en tinieblas y en la tierra de sombra de muerte solo eran los del norte de Israel sería un error. Porque si recordamos, a Juan el Bautista se le acercaron nada menos que los propios fariseos y saduceos. Lo que significa que el pueblo, incluyendo el liderazgo judío, pues estaban en tinieblas. Todo el pueblo estaba en desconocimiento de la verdadera instrucción de Dios. El reino de los cielos, como el gobierno de los cielos, en la persona de Yeshua, se hizo cercano a los hombres con todo el propósito de que resplandeciera luz donde había tinieblas, con todo el propósito de que llegara el conocimiento de Dios a esta tierra. Verso 18. Andando Yeshua junto al mar de Galilea, vio a dos hermanos, Simón llamado Pedro y Andrés su hermano, que echaban la red en el mar porque eran pescadores. Yeshua llamó para formar como sus discípulos a hombres comunes. Y a propósito, muy a propósito, sin instrucción para recibir la mejor instrucción de vida. Este es un aspecto que, por supuesto, nos involucra a todos, a ti y a mí, los que no nos consideramos mejores que los demás. Por ello estamos llamados a convertirnos en sus discípulos, porque en cada uno de nosotros Yeshua ve a alguien que puede seguirle. Verso 19, y les dijo: venid en pos de mí, y os haré pescadores de hombres. Ellos entonces dejaron al instante las redes y le siguieron. La palabra pescadores en el griego es la palabra halieus y deriva de la palabra primaria hals, que nada más y nada menos significa sal. Cuando Yeshua dijo a sus discípulos, a estos varones, que fueran en pos de él y que los haría pescadores de hombres, por supuesto que tuvo una implicación literal de sus palabras, claro, pero al mismo tiempo les estaba diciendo que les enseñaría a ser sal de la tierra, les enseñaría a ser un condimento que le da sentido a la vida en esta tierra. Algo que tú y yo nos hace mucho bien aprender y ser conscientes es que debemos esforzarnos por ser sal de la tierra. En ocasiones quizás no tenemos ni un grano de sal, ni un grano de condimento, y quizás debemos esforzarnos un poco más. Pero lo último que se pierde es la esperanza. Y si tú perseveras, finalmente el Señor te va a recompensar. Y eso es algo muy, muy importante, por supuesto. Lograr el propósito de cumplir nuestro objetivo como discípulos de Yeshua. Finalmente somos aprendices de todo lo que Él nos enseñó y de lo que nos dio ejemplo. Dice verso 21, pasando de allí vio a otros dos hermanos, Jacobo, hijo de Zebedeo, y Juan su hermano, en la barca de Zebedeo su padre, que remendaban sus redes, y los llamó. Ellos, dejando al instante la barca de su padre, le siguieron. Y recorrió Yeshua toda Galilea, enseñando en las sinagogas de ellos, fíjate, y predicando el evangelio del reino, y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Como vemos, la propia escritura dice que Yeshua recorrió Galilea y enseñaba en las sinagogas de ellos. ¿Esto qué nos indica? Que sin importar que Galilea haya estado al norte de Israel, también había sinagogas, al igual que en Jerusalén, en todo Israel. Así que es claro que en todo Israel había sinagogas, y por consiguiente esto descarta la idea de que solo en el norte se desconociera verdaderamente la palabra de Dios, sino que en realidad todo Israel se encontraba en tinieblas. Verso 24. Se difundió su fama por toda Siria y le trajeron todos los que tenían dolencias.
los afligidos por diversas enfermedades y tormentos, los endemoniados, lunáticos y paralíticos, y los sanó. Y se menciona que vinieron a ver a Yeshua de Siria, personas extranjeras que eran sanadas, personas que eran afligidas por diversas enfermedades y eran atormentadas por demonios, etc. Es interesante. Extranjeros que venían a ver a Yeshua. Verso 25, y le siguió mucha gente de Galilea, de Decápolis, de Jerusalén, de Judea y del otro lado del Jordán. Desde este momento, Yeshua estaría llevando a cabo una dinámica que enseñaría de forma didáctica que, sanara a las personas físicamente de forma sobrenatural al mismo tiempo que enseñaba la palabra de Dios. Tenía el objetivo de que el pueblo comprendiera que el Espíritu que motivó la bondad de Dios en los quebrantados, pues fue precisamente su misericordia, como parte del cumplimiento de todas las profecías dadas a Israel. Dice Lucas 4, versículo 17, y se le dio el libro del profeta Isaías a Yeshua en una sinagoga. Habiendo abierto el libro, halló el lugar donde estaba escrito: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Así es de que, pues bueno, este capítulo nos deja mucha enseñanza con relación a la tentación, y todo aquel que finalmente logre vencer la tentación del engañador, tendremos como consecuencia pues nuestra recompensa. El Señor va a sanar nuestras debilidades, y la esperanza es algo que jamás debe perder cualquier hijo de Israel.